Bueno, buenas tardes y bienvenidos a este webinar que hoy hemos convocado para hablar de gestionar conflictos y situaciones difíciles y que forma parte o es el inicio de una serie de webinars que van a ir tratando diferentes aspectos de lo que llamamos habilidades directivas o habilidades de management. Hemos convocado inicialmente este webinar de hoy sobre gestionar conflictos y situaciones difíciles y un próximo webinar el día 27, más o menos sobre la misma hora, a las 6 de la tarde, en el cual vamos a tratar de la gestión de equipos donde tenemos distintos tipos de personalidades dentro del equipo. Más adelante iremos convocando otros webinars sobre nuevos temas relacionados con la gestión de equipos, con el liderazgo y con el resto de las habilidades directivas. Hoy nos vamos a centrar en gestionar conflictos y situaciones difíciles. Gestionar conflictos y situaciones difíciles y dentro de este conjunto de temas específicamente en dos aspectos. En cómo tratar con lo que llamamos personas difíciles. Personas que nos ponen o nos suponen un reto por su comportamiento, tanto en relación con otros compañeros como con los líderes de los equipos, como con actuaciones que nos generan disrupción en el trabajo o en la relación entre los miembros de un determinado equipo. Por otro lado, vamos a tratar también específicamente de conflictos puntuales, de cómo se generan los conflictos, cómo evolucionan y cómo podemos tratarlos y qué podemos hacer con ellos. Inicialmente, por tanto, ¿qué es un conflicto? Un conflicto nace siempre de una diferencia de opinión entre dos o más personas inicial. Cuando empiezan los conflictos pueden tener muy distintos orígenes, pero al final, su proceso, acaban produciendo la generación de una diferencia de opinión, o bien entre el responsable, el supervisor y los miembros de su equipo, o bien entre miembros de su equipo, entre ellos. ¿A qué se deben los conflictos o por qué se producen? Lo trataremos más adelante. Vamos a centrarnos primero en la cuestión de las personas difíciles. Cuando tenemos personas que tienen una personalidad difícil o que ocasionan problemas de relación dentro de un equipo, lo primero que tenemos nosotros que plantearnos es cuál es el impacto que estas personas difíciles están teniendo sobre nuestro negocio, sobre el funcionamiento de nuestro equipo. El impacto, evidentemente, puede tener distintas gravedades en función de a qué afecta. Si solamente es un problema que me afecta a mí como líder, como responsable del equipo, podemos decir que tiene un impacto menor. Yo, como responsable del equipo, tengo una capacidad más alta de absorber el comportamiento de personas difíciles de lo que pueden tener otros miembros del equipo. Pero el comportamiento de estas personas, aparte de afectarme a mí como su líder, puede afectar también a aspectos de rendimiento medible, tanto individual de estas personas como del equipo. Con lo cual, el nivel de gravedad de la actuación de estas personas es más alto que si solamente me afecta a mí. Si simplemente tengo una persona que discute mis decisiones o que pone en duda mi liderazgo, esto al final solamente me está afectando a mí inicialmente. Cuando empieza a afectar al rendimiento del equipo, el problema se está agudizando. Cuando además se produce un impacto sobre otros miembros del equipo, podemos ir pasando de simplemente tener una persona con una personalidad difícil a tener o a generar un conflicto. Con lo cual, por tanto, la gravedad del problema es mucho más alta. Y al final tenemos la máxima gravedad posible de la actuación de una persona con una personalidad difícil cuando afecta a lo que llamamos factores contractuales, es decir, a los compromisos que nosotros como equipo de trabajo hemos contraído con nuestros clientes, con proveedores, con personas externas o bien también con otros departamentos de la propia empresa. En función de qué tipo de impacto es el que está produciendo estas personas difíciles, eso cuando tenemos que ver hasta qué punto es prioritario para nosotros intervenir sobre este funcionamiento. ¿Qué tipos de comportamiento difíciles vemos? Pues tenemos de muchos tipos, pero clasificamos en estos 10 que tienen
cada uno de ellos su propio comportamiento, sus propios tipos de gravedades. Tenemos personalidades que llamamos o comportamientos tipo tanque, una persona agresiva que sistemáticamente ataca a todo el mundo, discute con todo el mundo. Cualquier cosa que otra persona propone, la discute, ataca, incluso personalmente. Tenemos personalidades, vamos, un francotirador, que es alguien que ataca, pero ataca escondiéndose. Es decir, no ataca directamente a los demás, sino que deja caer insinuaciones en unos y en otros que al final acaban atacando a alguien, pero es más difícil de identificar porque una persona con una personalidad tipo tanque se le identifica muy rápidamente. A una persona con una personalidad de francotirador, evidentemente, cuesta más identificarle y, por lo tanto, cuesta más trabajar sobre cuáles son las razones detrás de su comportamiento. Dos tipos de problemáticas distintas que no son quizás tan complicados, pero que nos generan muchos tipos de problemas, son la persona que lo sabe todo y no acepta ser contradecido porque se considera un sabio, un genio, el que más sabe de todo el equipo, de cualquiera sea de los temas de los que estemos tratando, y que no acepta que pueda haber opiniones discrepantes con la suya. Todavía peor que el saberlo todo es el que cree que lo sabe todo, pero no sabe nada. Con lo cual, se comporta igual que el anterior, pero ni siquiera tiene la excusa de que al menos sabe de qué esté hablando. Las personalidades tipo explosivo son muy complicadas de gestionar, de identificar y de trabajar con ellas, porque son aquellas personalidades que van absorbiendo problemas a lo largo del tiempo y que llega un momento en el que explotan y no acabamos de ver por qué han explotado en ese momento, cuando la realidad es que han explotado porque han ido acumulando una serie de energías negativas a lo largo del tiempo. Pues las personas en función también de sus comportamientos. La persona que siempre dice que sí, pero luego al final se arrepiente y no hace nada. La persona quizás que siempre está buscando excusas, procrastinando, que decimos ahora, para no hacer las cosas, es incapaz de tomar una decisión. Las personas invisibles, ¿no? Las personas nada, que las tenemos en el equipo, las tenemos en las reuniones, no hablan, no opinan, no contribuyen. A veces una persona nada puede convertirse en explosiva porque no está manifestando nada de lo que le pasa y puede un día explotar sin previo aviso. Las personas no, que son parecidas a las personas tanque, pero son menos agresivas, no son agresivas con los demás, pero sin embargo sí que discuten por naderías con cualquiera y se oponen a cualquier tipo de propuesta, sea quien la haga. Y luego las personas whining, decimos, las personas quejicas, que todo les parece mal, no se acaban de oponer a nada, pero se están quejando permanentemente de que los peores trabajos son siempre para él, de que hace muchas horas o pocas horas, o de cualquier situación tiene una afectación sobre él. Cuando tenemos que tratar con personas difíciles, nosotros tenemos que intentar ver cómo vamos a gestionar esta situación. La primera pregunta que nosotros nos tenemos que hacer es hasta qué punto es importante para nosotros intentar resolver ese problema. Depende, como hemos visto antes, de a qué esté afectando el problema. Cuanto más esté afectando a factores contractuales o a otras personas, más importante será o más urgente resolver el problema. Segundo lugar, cuando hemos respondido a esa pregunta y hemos decidido que realmente sí lo es importante intentar resolver esa dificultad, tenemos que analizar qué hemos intentado hasta ahora. ¿Qué he probado? He probado a hablar con él, he probado a reunirme, he probado a intentar razonar, he probado a intentar un enfoque emocional, he probado a intentar trabajar sobre cuáles pueden ser sus razones. ¿Qué he hecho hasta ahora? ¿Qué he probado? Y en principio, ¿qué ha funcionado? Aparentemente no debe haber funcionado muy bien porque si no el conflicto ya podría estar resuelto, pero ¿qué ha mínimamente funcionado o a qué cosas ha respondido como mínimo con una actitud más abierta o más positiva? Preguntarme también hasta qué punto el comportamiento difícil de esta persona es porque cuando ya se incorporó a mi equipo ya venía con un San Benito de ser difícil. Y yo no he sido capaz de levantar o de superar esa situación de que cuando la persona se incorporó ya me dijeron, no sabes
lo que te ha caído en el equipo, porque esta persona tal cual en aquel equipo, en aquel otro trabajo, siempre ha presentado problemas. Y desde el principio ya le he tratado con una cierta tirantez que ha agudizado al final o no ha facilitado que la persona en este equipo concreto desarrollara una actitud o un comportamiento diferente del que había tenido en otros momentos. Siguiente que me tengo que preguntar, cuando digo es desde qué base moral o desde qué base ética me atrevo a juzgar a los demás. Es decir, en este comportamiento concreto del que estamos tratando, ¿realmente mi registro está tan limpio como para que sea yo el que me ponga al frente del juicio de la dificultad que causa otra persona? O bien, yo tengo también primero mucha ropa que lavar en casa antes de meterme con los demás. Siguiente pregunta que me hago es, ¿hasta qué punto yo permito que el comportamiento de los demás, de este tipo de personalidades, me afecte? Por lo tanto, ¿a quién le estoy dando el poder de controlar mis emociones, de hacerme sentir mal, de desmotivarme, de hacerme enfadar? Y es algo en lo que permanentemente las personas responsables de equipos tenemos que trabajar. Tenemos que ser capaces de sobreponernos a las formas, a los colaterales y centrarnos sobre todo en lo que pasa, en lo que hacen y en cómo lo hacen las personas más que en lo que dicen o en cómo nos lo dicen. Es un trabajo interno, no es un trabajo sencillo de hacer sin ayuda, pero sí que es importante para nosotros desarrollar una capacidad de no dejarnos afectar por determinado tipo de situaciones y ser capaces de sobreponernos a ellas. Por último, que me tengo que preguntar, ¿hasta qué punto mi propia actuación, en vez de contribuir a resolver el problema, está contribuyendo a crearlo? ¿Y qué podría, por tanto, cambiar yo de mi propia actuación para conseguir que el comportamiento de otra persona cambie? Estamos hablando, en muchas ocasiones, cuando trabajamos en aspectos tanto de coaching como de programas de dirección de otras personas, en un concepto que es, si yo quiero conseguir que otra persona cambie su comportamiento, lo primero que tengo que hacer es cambiar yo el mío. Si yo no cambio mi comportamiento, es muy difícil que consiga que otra persona cambie el suyo por mera simpatía. Por lo tanto, preguntarme siempre hasta qué punto mi propio comportamiento contribuye, en vez de resolver el problema, a agravarlo, es uno de los aspectos en los que tengo que trabajar. Como en tantos aspectos, es fundamental para ser capaces de dirigir a otras personas con eficacia el conocernos a nosotros mismos. Saber cómo somos, saber realmente lo que nos afecta y saber y analizar también nuestro propio comportamiento para ver en qué debemos cambiar o en qué debemos mejorar para contribuir al mejor funcionamiento del equipo. Si en algún momento queréis hacer preguntas o lo que sea, pues a través del teclado las podéis hacer y intentaremos irlas contestando tanto ahora o al final de la presentación. Bien, cuando yo he decidido ya actuar, he respondido a todas las preguntas que hemos visto en la diapositiva anterior. Tengo que preguntarme, por todo, tengo que ver cómo lo voy a hacer. Evidentemente, un elemento fundamental de esa actuación va a tener que pasar por una reunión 1 a 1 con esta persona, en la cual vamos a tratar de los aspectos concretos de su comportamiento. Pero yo no puedo convocar a esta persona a una reunión, no puedo organizar una reunión si no tengo claro primero por qué lo hago. ¿Qué es lo que quiero conseguir? No en el conjunto del problema, es decir, no tanto a largo plazo, que quiero conseguir mejorar el funcionamiento del equipo, que todo vaya bien, sino una pregunta muy concreta. ¿Qué quiero conseguir en esa reunión? Quiero conseguir un pequeño cambio, quiero conseguir la aceptación de que el comportamiento no es adecuado, quiero conseguir solucionar de una vez y para siempre el problema, quiero conseguir simplemente que seamos capaces de iniciar un proceso
de diálogo a través del cual podamos con el tiempo resolver la dificultad, pero me tengo que marcar claramente cuál es el objetivo por el cual yo estoy convocando a esta persona para tratar este problema. ¿Y qué quiero decir concretamente en la reunión que estoy convocando? Segundo aspecto, tengo que analizar cuál es mi relación actual con esa persona y ver si soy yo o no soy yo la persona idónea para llevar a cabo esa primera reunión. Es decir, a veces tenemos la sensación de que si hacemos intervenir a una tercera persona, eso puede menoscabar nuestra posición de autoridad con la persona conflictiva o con el equipo. Eso no es cierto. No es cierto a no ser que quien sugiera que intervenga una tercera persona sea la persona conflictiva. Mientras seamos nosotros los que controlamos el timing y las fases por las que pasa el proceso está en nuestras manos. Hacer intervenir a una tercera persona que facilite el contacto, que haga una primera mediación, en ningún caso y de ninguna manera va a menoscabar nuestra autoridad. Por lo tanto, lo tenemos que plantear claramente. Siguiente aspecto, ¿cómo queremos enfocar la conversación? ¿Cuál es el hilo conductor que queremos llevar para esa conversación? ¿Por dónde queremos empezar? ¿Y cómo queremos llegar hasta ese objetivo que nos hemos marcado para la reunión? No se trata simplemente de plantearme, voy a llamarle aquí, nos vamos a reunir de esta manera, a tal hora, en este lugar, si es mejor que sea en mi propio despacho, si es mejor que sea en una sala de reuniones, en un lugar neutral, en un lugar formal o informal, dentro o fuera de la oficina. Todos esos son aspectos, evidentemente, que tengo que planificar, pero es más importante que yo planifique cómo todo el transcurso de la conversación. ¿Por dónde voy a empezar? ¿Cómo voy a ir trazando el rumbo de esa conversación hasta llegar al objetivo que persigo? Cuando yo plantee las diferentes cosas que yo me haya decidido en referencia a esta reunión o a este conflicto, tengo que imaginar cuáles pueden ser las posibles respuestas de esta persona difícil y, por lo tanto, cuál será mi comportamiento y mi respuesta en función de las posibles respuestas de esta persona. Tengo siempre que estar preparado para las cosas que puedan suceder. Hablamos, por tanto, de cómo trabajo con personas difíciles. La segunda cosa que quería tratar en el webinar de hoy era de los conflictos. Cuando surge un conflicto, fundamentalmente no tanto o no solo entre yo como responsable y alguna persona de mi equipo, sino entre dos personas de mi equipo que se encuentran al mismo nivel también. Los conflictos en general nacen por las causas más simples. Nacen por diferencias de información. Nacen porque una persona sabe una cosa y la otra no. Nacen por diferencias de percepción, porque uno entiende una cosa y otro entiende otra cosa de la misma información. Nacen por diferencias en valores y creencias originales que, por lo tanto, generan comportamientos que una persona no acepta o que la otra persona denuncia. Nacen por diferencias en los roles entre personas que ellos consideran que han sido mantenidos en un rol que no les corresponde o que se les ha asignado un rol que no es el que ellos desearían tener. Otras causas de conflictos nacen por la lucha por recursos, cuando se percibe que esos recursos son escasos. Es decir, es que tenemos dos personas para asistir a todo el equipo y siempre se le asignan a los mismos. Por lo tanto, conflictos por la competitividad entre personas, por estar delante de unos de otros o por la lucha por los recursos escasos. Otros casos de conflicto que tienen que ver con las personalidades difíciles que hemos visto antes. Conflictos por egocentrismo, en el cual la persona considera que no se le da toda la atención que él merece. Conflictos por falta de confianza y conflictos por miedo. Miedo de cualquier tipo. Miedo al futuro, miedo al cambio, miedo a nuevos trabajos, miedo a perder mi posición en el grupo, miedo a perder mi rol, etc. Todos estos aspectos pueden ser causa de conflictos. Cuando yo me enfrento a un conflicto, yo puedo responder o utilizar distintos estilos.
¿Cuáles son los diferentes estilos que puedo utilizar? Pues aquí destacamos unos cuantos. Tenemos el estilo mago, que es intentar pretender que el conflicto no existe y ver si así desaparece. El estilo florista, ¿no? Decir que todo va bien, lanzar frases de optimismo a diestro y siniestro para que el conflicto se mantenga a una distancia segura de nosotros. En el estilo supervisor, ¿no? Mantener a la gente ocupada de manera que no tengan tiempo de pensar en el conflicto. Vemos otros aspectos aquí, ponerle un nombre al conflicto y con eso ya que pensar que queda resuelto, ponernos en plan detective, investigar a todo el mundo, interrogar a todo el mundo y al final poner a todo el equipo a la defensiva para intentar buscar de una manera, podemos decir, poco organizada cuál ha sido el origen del conflicto. Al final, de todos estos estilos, ¿cuáles son los que nosotros podemos y debemos usar? Pues de todos estos que presento aquí, ninguno. Nosotros al final podemos tener 5 tipos de comportamientos frente a un conflicto. Lo que llamamos un comportamiento competitivo. Juego al conflicto a ganar o a perder. Por lo tanto, yo, desde mi posición de liderazgo, lo que voy a hacer sencillamente es imponer mi opinión. Y fin de la discusión. Comportamiento colaborativo, intentar buscar una solución que nos convenga a ambos, que los dos salgamos ganando con la solución que busquemos, pero siempre buscando intereses comunes, necesidades comunes de las partes, más que buscar posiciones negociadoras. Un comportamiento de compromiso, en el cual pues vamos poco, pero vamos haciendo cesiones y contracesiones en distintos puntos. Claro, al final, muchas veces cuando estamos diciendo, bueno, cede tú aquí, que yo cedo allí, cede tú aquí, que yo cedo allí, poquito a poquito, al final podemos dejar problemas sin resolver que en el futuro pueden reaparecer. Comportamientos evasivos, que es simplemente decir, bueno, pues no voy a intervenir, no voy a resolver este conflicto. Por lo tanto, yo pierdo porque el conflicto sigue, pero tú pierdes porque también al final va a caer sobre ti la etiqueta, si quieres, como mínimo de persona conflictiva. O un comportamiento acomodaticio en el cual decimos yo pierdo, tú ganas, y en el cual estoy haciendo una concesión, entre comillas, a cambio de nada. ¿Cuál de estos comportamientos es el más adecuado en un conflicto? Pues la realidad es que cada uno es adecuado en una circunstancia concreta. No hay ninguno de ellos que sea siempre el mejor. Si yo requiero tomar una solución en un conflicto que tiene que ver con el cumplimiento de una norma o de una regla, no tengo más remedio que aplicar un comportamiento competitivo. Esto es así y esta regla hay que cumplirla, fin de la discusión, no hay nada más que negociar en ello. Voy a imponerlo esto. Tengo velocidad y autoridad para resolver el conflicto. Cuando el conflicto no se produce sobre la infracción de una norma, sino que yo lo que busco es una solución que sea muy sostenible en el tiempo, es decir, que pueda tener una larga duración en su efectividad, buscaré un comportamiento colaborativo. Pero no siempre tengo el tiempo porque buscar un comportamiento colaborativo no es una solución rápida. Por lo tanto, si no tengo tiempo como para llegar a una solución final colaborativa, puedo intentar un comportamiento de compromiso en el cual, explicitando toda una serie de puntos y expresando, yo estoy dispuesto a ceder en este, si tú cedes en el otro, al final puedo llegar a un acuerdo más deprisa que en un comportamiento colaborativo. Por último, ¿cuándo utilizaría un comportamiento evasivo? Cuando el problema sea irrelevante. Y al final diga, no voy a perder el tiempo en resolver esto. Si no lo entiendes, pues es tu problema, pero no voy a perder el tiempo en resolver esto. Y utilizo un comportamiento evasivo. O un comportamiento acomodaticio, ¿cuándo lo voy a hacer? Pues cuando me sienta en deuda con alguien porque yo me he equivocado. O yo he prometido algo que luego no he podido cumplir. O yo me he comprometido a hacer algo que luego no he podido hacer. En este caso, puedo hacer una concesión graciosa, por decirlo de alguna manera, derivada del hecho de que me siento en deuda con esa persona.
Aparte de este momento, yo también lo puedo usar cuando quiero sembrar. Es decir, cuando estoy cediendo en algo que para mí no es importante, pero me interesa que una determinada persona se sienta, entre comillas, en deuda conmigo, porque yo he sido el que ha cedido por delante. Por lo tanto, ¿qué comportamiento de los 5 es el más adecuado frente a un conflicto? Pues cada uno es el más adecuado en un momento y en un tipo de conflicto. Los conflictos tienen una evolución, es decir, no nacen de repente como setas en el campo. ¿Cuáles son los pasos que vemos en la evolución de un conflicto? Primer paso es lo que llamamos la anticipación. Percibimos que hay personas que tienen personalidades, ideas distintas y eso todavía no ha generado ninguna diferencia de opinión entre ellos, pero ya podemos prever que eso ocurrirá. Segunda fase, cuando ya hemos visto claramente que hay unas diferencias entre estas personas, que son conscientes de esas diferencias, pero no lo han expresado todavía. Tercera fase, cuando ya discuten entre ellos, pero discuten únicamente de la cuestión, del desacuerdo. En una cuarta fase, las dos personas en conflicto ya no discuten solo del desacuerdo, sino que discuten y se desautorizan la una a la otra. Y pueden escalar pues ya a un conflicto más en el cual pues, se puedan producir insultos, descalificaciones personales y el atacar no lo que piensa la otra persona, sino a la propia persona. Y por último, la fase más grave en la evolución de un conflicto es cuando las personas en conflicto buscan aliados para crear un ejército que pueda aplastar a la otra parte en el conflicto y ya por lo tanto la disputa se convierte en un conflicto abierto. Es obvio que cuanto antes seamos capaces de intervenir en el conflicto, más sencillo será resolverlo. Si dejamos pudrir los conflictos sin hacer nada, los conflictos tienen tendencia a ir siguiendo estos pasos de evolución. Y cuando queremos intervenir en un conflicto que se ha transformado en un conflicto abierto, el proceso, el plazo y el esfuerzo y el desgaste que nos va a costar resolver el conflicto va a ser infinitamente más alto que si hubiéramos podido tratar el conflicto pues, en una etapa como la 2, en la cual ya somos conscientes de las diferencias entre esas personas, pero todavía el conflicto no se ha manifestado. ¿Cómo procedemos a resolver un conflicto? Siempre para resolver un conflicto es fundamental que seamos capaces de encontrar un punto de partida compartido. Y eso es lo que expresamos con, digamos, el triángulo PIN de posiciones, intereses, necesidades. En esta imagen que veis, tenemos dos triángulos grandes que tienen 3 niveles. Esos dos triángulos grandes, según lo cerca que estén el uno del otro, intersectarán en diferentes lugares. En el ejemplo que tenemos en esta diapositiva, vemos que no hay ninguna posición común entre las dos partes, pero sin embargo hay intereses compartidos y evidentemente si hay intereses hay necesidades compartidas. ¿Cuándo es más fácil de resolver un conflicto? Cuando ya puedo partir de una posición compartida. Porque una posición compartida es algo concreto. Por eso es importante resolver los conflictos a su inicio, donde todavía es relativamente fácil encontrar una posición compartida entre las dos personas en conflicto. Si tengo una posición compartida de partida, seré capaz con facilidad de sentar unas bases sobre las cuales construir una solución. Si ya no existen posiciones compartidas, como en el ejemplo que tenéis, tengo que partir de algún interés compartido que puedan tener esas dos personas. Pero a partir de aquí ya es mucho más complicado. Más complicado todavía cuando ya no existen, los triángulos se han ido separando, están ya mucho más separados y ya esas dos personas no tienen intereses comunes sobre los cuales trabajar. No tienen el interés común de obtener un recurso, no tienen el interés común de obtener un reconocimiento o un premio compartido. Cuando ya no hay intereses compartidos, tengo que basarme en necesidades compartidas. Siempre voy a encontrar una necesidad compartida, porque como mínimo voy a ser capaz de generar la necesidad compartida de que no les despidan.
Y sobre esa base va a ser muy difícil construir algo muy positivo, pero es una base sobre la que empezar. Y aquí o somos capaces de encontrar una vía para resolver este conflicto entre vosotros o vais a ir los dos por la puerta. Por lo tanto, tenéis la necesidad los dos de que el conflicto se resuelva y ya a partir de ahí tenemos una necesidad compartida. Sería bueno que hubiera más, pero como mínimo siempre tendremos una sobre la cual empezar a trabajar. ¿Cómo trabajamos para resolver un conflicto con un individuo? Pues a través de un proceso que pasa por, primero, resumir cuál es el desacuerdo concreto. No todas las acusaciones cruzadas, insultos y descalificaciones que hayan podido surgir, sino cuál es el desacuerdo concreto. ¿En qué punto concreto están en desacuerdo estas dos personas? Tenemos que confirmar la exactitud de ese resumen que hemos hecho nosotros. Con la una persona, con la otra, con posibles testigos de esos desacuerdos. A partir de ahí, ¿cómo construimos algo nuevo? Primero buscamos cuál fue el último punto de acuerdo. Esto es como cuando en informática decimos, vamos a volver el sistema a la última configuración que funcionó. ¿Cuál fue la última vez que estas dos personas fueron capaces de ponerse de acuerdo en algo, colaborar, trabajar y ver a partir de ahí, de buscar esos intereses compartidos, esas necesidades que nos puedan permitir generar, a través de clarificar cuáles son los puntos de vista sobre el conflicto de cada uno de ellos, generar una visión compartida. Sin tener una visión compartida no vamos a ser capaces de pasar a la etapa de generar posibles soluciones. Para generar posibles soluciones podemos trabajar conjuntamente, individualmente o incluso a través de técnicas de trabajo en grupo, tipo brainstorming, involucrando a más personas, involucrando a personas externas y generar ideas de cosas que podamos hacer los unos, los otros, nosotros como responsables del equipo para poder generar una solución viable. Una solución viable es algo que nos lleve de las necesidades a los intereses compartidos y de las necesidades y de los intereses a las posiciones compartidas. Y a partir de ahí, eliminar o desactivar el conflicto. Y a partir de ahí, por tanto, una vez que generemos las posibles soluciones, las listemos y lleguemos a un acuerdo para ponerlas en marcha. Bien, esto es lo que os quería contar esta tarde. Como os he dicho, el próximo día 27 tendremos otro webinar a la misma hora en el cual trataremos de los aspectos de gestionar equipos donde tengo personas que tienen personalidades diferentes y en el futuro iremos convocando otros webinars en este estilo, más o menos sobre este tipo de hora, sobre diferentes temas que tengan que ver con la gestión de personas, de equipos y con las habilidades directivas en general. Aquellos que os habéis inscrito o que habéis asistido al webinar, os enviaremos un enlace para que podáis también descargaros el vídeo por si queréis revisar el webinar con tranquilidad, con detalle, haciendo pausas, tomando notas. Siempre al final, cuando quieres hablar un periodo de tiempo no excesivamente largo, pues tiendes a hablar un poco deprisa. Lo podéis revisar con tranquilidad. También quiero comentaros que si queréis ampliar vuestra capacidad en la resolución de conflictos, también os enviaremos un enlace a los cursos que tenemos sobre las habilidades que vayamos programando. En este caso, el curso de gestión de conflictos, que el próximo que tenemos es el 28 de noviembre en Barcelona, pero que también programaremos más adelante en otras situaciones o en otras localidades. Por mi parte, nada más. Gracias a todos por atender a esta difusión o presentación. Si alguno tiene alguna pregunta, pues intentaría contestarla y si no, pues ya os despedimos y os emplazamos para un nuevo webinar en el futuro.